Hoy nos metemos de lleno en una de las novelas más fascinantes de Umberto Eco, Baudolino. Es un libro que juega con nosotros, que nos sumerge en un mundo donde la línea entre lo que es real y lo que es inventado, bueno, simplemente se difumina hasta casi desaparecer. Vamos a desgranar esta obra, que es toda una celebración, a veces muy irónica, del poder que tienen las historias para construir nuestra realidad, y también para destrozarla. Y para empezar, la novela nos lanza una pregunta que es, en realidad, el corazón de todo. Un verdadero puzzle filosófico que nos obliga a plantearnos qué sabemos sobre la verdad. Es una idea que conviene tener en mente durante todo este análisis, porque va a volver una y otra vez. A ver, Baudolino no es una novela que se pueda etiquetar fácilmente. Si tuviéramos que hacerlo, diríamos que es una novela fabuladora. ¿Y esto qué significa? Pues que no se trata solo de contar una historia, sino de celebrar el propio acto de contarla, con todos sus trucos, con todo su artificio y con esa capacidad increíble que tiene para moldear lo que nosotros damos por sentado que es real. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el epicentro de este terremoto de mentiras y verdades. El propio Baudolino. ¿Quién es este personaje que da nombre a la novela y que, en fin, es el motor de toda la trama? La estructura ya de por sí es una pasada. La historia nos la cuentan desde el año 1204, en mitad del caos del saqueo de Constantinopla. Ahí, un Baudolino ya mayor le relata su vida a un historiador. Y desde ese punto empezamos a viajar al pasado, a sus años en la corte imperial y, cómo no, a su increíble búsqueda de reinos que quizás solo existieron en su imaginación. Y aquí lo tenemos, la pura esencia de Baudolino. Es un personaje que es la contradicción personificada, algo muy típico, por cierto, de Umberto Eco. Es un pícaro, un mentiroso de los buenos, pero a la vez es un erudito, un tipo con un encanto que desarma, y por encima de todo es profundamente ambiguo. Con él, de verdad, nunca se sabe a qué atenerse. Su gran talento, su superpoder, si lo queremos llamar así, es el lenguaje. Baudolino es lo que se llama un demiurgo, o sea, un creador. Y es que con sus palabras no solo cuenta historias, no, es que es capaz de levantar mundos enteros de la nada y de torcer el rumbo de la historia a base de ficciones. Y claro, esto nos lleva de cabeza al gran conflicto de la obra. Esa batalla constante entre la historia con mayúsculas, la de los hechos verificables, y el poder arrollador y seductor del mito. Leer Baudolino es literalmente como meterse en un laberinto. Cada historia que cuenta, cada recoveco de su narración, te lleva a un lugar todavía más extraño, más fascinante y sobre todo más incierto. Eco disfruta haciéndonos perder el rumbo en esta red de medias verdades y mentiras en telas. Esta tensión es la clave de todo. Por un lado, tenemos la verdad histórica, objetiva, rígida, basada en hechos. Y por otro, el poder del relato, que es subjetivo, que es moldeable y que su fuerza no depende de si es cierto, sino de si es convincente. Y claro, Baudolino vive y reina en ese segundo terreno. La novela nos va lanzando esta pregunta casi sin que nos demos cuenta. Después de escuchar tantas mentiras maravillosas y verdades que a lo mejor son un poco más sosas, Eco nos hace dudar. ¿Y si una buena historia, una que nos transforma, es más importante que la verdad objetiva? Y aquí está, esta es la tesis central de la novela. A veces, las historias que nos inventamos, esas ficciones, pueden llegar a decir mucho más sobre quiénes somos y en qué creemos que los simples y fríos hechos. Pasemos ahora a la gran idea que lo envuelve todo. Porque más allá de la lucha entre historia y mito, lo que Eco está explorando aquí es el increíble y a veces peligrosísimo poder que tiene la palabra. Este poder, según la novela, funciona como en 3 pasos. Primero, con las palabras se crean realidades. Segundo, esas ficciones se usan para influir en la historia, para cambiarla. Y el resultado final de todo esto es que, a través de ese proceso, no solo se moldea el mundo, sino la propia identidad. Para mí, esta es una de las ideas más potentes que nos deja Eco. Lo que entendemos por pasado no es una simple colección de datos objetivos. Es, en el fondo, una historia que alguien nos ha contado. Una narración, con sus héroes, sus villanos y, por supuesto, sus silencios y omisiones. Y para ir terminando, vamos a ver cómo este personaje medieval, este mentiroso del siglo XII, es en realidad un espejo bastante fiel del ser humano de nuestra época. Fijaos bien, Baudolino es un escéptico. Duda de las grandes verdades absolutas. Es un fabulador. Está todo el rato creando y recreando su propia realidad. Y es un errante, siempre buscando algo que a lo mejor ni siquiera existe. A que estos rasgos nos suenan increíblemente actuales. Y con esto llegamos al mensaje final, la clave de bóveda de todo este viaje. No somos solo lo que hacemos o lo que nos ocurre. Nuestra identidad se construye justo ahí, en ese punto exacto donde se cruzan nuestras experiencias y las historias que nos contamos sobre ellas.
Y el análisis nos deja aquí, con esta pregunta flotando en el aire. Es la reflexión final que nos propone Baudolino, una invitación a mirar nuestras propias vidas y a preguntarnos qué parte de lo que creemos ser es experiencia pura y dura, y qué parte es, en realidad, una buena historia que nos hemos ido contando.